Una situación peligrosa se está desarrollando en el estado de Washington, donde al menos 6 ríos han alcanzado un nivel de inundación importante esta mañana. Los eventos que han comenzado a desarrollarse en los Estados Unidos se sienten inquietantemente simultáneos. Antes del amanecer, las aguas de la inundación se precipitaron a través de las comunidades, tomando a muchos por sorpresa. En otra región, un sonido parecido a una trompeta resonó por el paisaje, escuchado por todos los presentes. A lo largo del río Colorado, las vías fluviales retrocedieron, revelando lo que había estado oculto durante mucho tiempo, lo que provocó evacuaciones vecinales realizadas en una atmósfera de tranquila inquietud. Estos eventos individuales, aunque quizás explicables por sí solos, comienzan a formar un patrón discernible, sugiriendo una conexión en lugar de ocurrencias aleatorias. La pregunta persistente sigue siendo, ¿son estas perturbaciones no relacionadas, o son una forma de advertencia a través de la devastación? Lo que sigue puede que no dicte tus pensamientos, pero puede alterar tu percepción de los días venideros. Algunos creen que los eventos actuales en Estados Unidos serán inevitables, dadas las años de presiones crecientes, tensión política, división social e incertidumbre económica que han remodelado el ánimo nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, ha habido momentos de progreso, éxitos diplomáticos y el regreso de estadounidenses detenidos injustamente y familias reunidas. Muchos interpretan estos desarrollos como signos de estabilidad y orden que regresan. Es en tales momentos cuando una antigua advertencia escritural viene a la mente, cuando digan, paz y seguridad, entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos. 1 Tesalonicenses 5, 3. Esto no es una predicción ligada a los titulares actuales, ni un juicio sobre ninguna nación, sino un recordatorio de un patrón histórico recurrente donde las convulsiones pueden ocurrir cuando la gente menos lo espera, durante tiempos de creciente confianza y aparente progreso. Lo que sucedió después fue inquietante. A las 4:35 de la madrugada, mucho antes del amanecer, las aguas de la inundación inundaron comunidades en el sur y el medio oeste de Estados Unidos. Los barrios bajos cerca de la cuenca del río Mississippi, los pueblos rurales en las afueras de Little Rock, Arkansas, y áreas en el sur de Missouri y el oeste de Tennessee fueron abrumados con poca advertencia. Hogares que habían estado en pie durante generaciones quedaron sumergidos en minutos, las calles se transformaron en ríos y los patios traseros desaparecieron. Las habitaciones se llenaron de agua antes de que las familias pudieran despertar por completo. Más sorprendente para los testigos que la inundación misma fue un sonido descrito por los residentes en Helena y West Helena como aterrador, a diferencia de los truenos o el viento, sino como el agua abriéndose paso por puertas y paredes. Las alertas de emergencia se retrasaron para algunos y fueron inexistentes para otros. Los sobrevivientes usaron consistentemente palabras como repentino, abrumador e imparable para describir la experiencia. Algunos esperaron, mientras otros observaban. Un hombre cerca de las orillas del río relató haber salido de la cama para encontrar el suelo ya cubierto de agua fría. Una madre en una subdivisión cercana navegó por corrientes de hasta la cintura con su hijo, guiada solo por las luces rojas y azules intermitentes que se reflejaban en el techo. Otro sobreviviente describió abrir la puerta principal para ver la noche misma, un agua oscura y en movimiento que se tragó las calles que había conocido toda su vida. Al amanecer, cuadras enteras en múltiples pueblos habían sido arrastradas. La sincronización de estos eventos no ha pasado desapercibida. La Biblia, que guarda los secretos de los eventos mundiales que se desarrollan, registra un momento similar en Marcos 4:35, cuando Jesús dijo, «Pasemos al otro lado». Era de noche, la oscuridad había caído, y no mucho después, las aguas se alzaron con furia. Esa noche en el mar de Galilea, los discípulos quedaron atrapados en una tormenta inesperada, abrumados por olas que no podían controlar. Gritaron, convencidos de que perecían, hasta que Cristo habló paz al caos. A lo largo de las Escrituras, el agua aparece frecuentemente no solo como un símbolo de destrucción sino también como un límite, un medio de limpieza y una representación de la transición. En los días de Noé, el diluvio llegó mientras la vida continuaba como de costumbre, solo para ser repentinamente arrastrada. En Éxodo, el mar se partió por la noche, separando la vida antigua de la nueva. En los Salmos, las aguas rugen y espuman mientras la tierra tiembla debajo de ellas. Los diluvios no se anuncian, borran las suposiciones y recuerdan a la humanidad la fragilidad de sus cimientos. Algunos observadores, al reflexionar sobre estos eventos, señalan no la profecía sino la humildad. Jesús mismo afirmó que nadie sabe el día ni la hora,
y que el fin, cuando ocurra, llegará inesperadamente, a menudo interrumpiendo la vida ordinaria, como con el diluvio a las 4:35 de la mañana. Aunque no todos ven un significado más allá de la meteorología, otros hablan más en voz baja, notando la oscuridad, la hora y la forma en que los entornos familiares fueron barridos antes del amanecer. Ven esto no como una declaración de juicio, sino como un recordatorio: si las aguas pueden subir sin previo aviso y comunidades enteras pueden transformarse antes del amanecer, entonces quizás la lección sea sobre la preparación, no sobre fechas o predicciones específicas. Las Escrituras nos llaman consistentemente no a calcular el tiempo, sino a vigilar, permanecer sobrios y estar preparados para el regreso de Jesucristo, para que no nos quedemos atrás durante la tribulación. Ora por el mundo, y si estos momentos conmueven tu espíritu, considera suscribirte para mantenerte atento. Una simple oración: Señor Jesús, esperamos tu regreso, puede dejarse en los comentarios como una confesión de esperanza. A veces, los actos más pequeños de vigilia son como comienza la preparación. Lo que sigue puede revelar si esto fue simplemente un desastre natural o un momento destinado a despertar corazones en una era demasiado confiada en su propia seguridad. Durante 12 minutos, el cielo pareció perder su límite. Poco después del amanecer, los residentes en partes del suroeste de Estados Unidos, desde las afueras de Flagstaff, Arizona, hasta el desierto alto cerca de Gallup, Nuevo México, y tan al oeste como Paige, Arizona, informaron la misma vista inquietante: el horizonte se disolvió. La separación habitual entre la tierra y el cielo se desvaneció hasta que la tierra y los cielos parecieron fusionarse en una sola extensión incolora. Los testigos lo describieron como ni niebla ni movimiento como una tormenta, sino simplemente como la desaparición de la línea. Durante este periodo de aproximadamente 12 minutos, las personas informaron una pérdida de su sentido de distancia y dirección, con las montañas Epirin aplastadas y el cielo sintiéndose más cercano y pesado, como si estuviera presionando sobre la tierra. Luego vino un sonido, no de trueno o aeronave, sino una larga y resonante explosión, metálica y sostenida como una trompeta, que resonaba por el campo abierto. Un guardabosques cerca del Bosque Nacional Coconino describió el sonido rodando sobre la meseta como si el aire mismo vibrara. Un conductor de camión detenido a lo largo de la carretera 89 lo sintió en su pecho antes de darse cuenta de que lo estaba escuchando. Múltiples centros de despacho del 911 confirmaron haber recibido llamadas simultáneas de personas preguntando: ¿oíste eso? Lo que llama la atención no es solo el sonido, sino su alcance. Los informes no provenían de un solo pueblo o valle, sino simultáneamente de diferentes elevaciones, condados y estados. Personas adentro y afuera, creyentes y escépticos por igual, describieron el mismo tono. A lo largo de las Escrituras, la trompeta nunca es una señal privada. En el monte Sinaí, la trompeta se hizo más fuerte hasta que todo el pueblo tembló. En Joel, se sopla la trompeta para toda la tierra, no solo para unos pocos. En las palabras de Jesús, el llamado a la reunión se oye de un extremo del cielo al otro. En el Nuevo Testamento, la trompeta se describe no como un susurro a los fieles, sino como un sonido que el mundo entero no puede pasar por alto. Es por eso que algunos observadores, hablando con cautela, se centran no en lo que causó el sonido, sino en quién lo escuchó, ya que el testimonio consistente es que todos lo escucharon, no un grupo selecto, no aquellos que buscaban señales, sino gente común ocupada en sus mañanas ordinarias. El cielo volvió a la normalidad tan repentinamente como había cambiado, el horizonte reapareció, los colores se separaron y la tierra se vio sólida de nuevo. Pero durante 12 minutos, algo fundamental había cambiado. Las Escrituras a menudo describen momentos en que el cielo y la tierra se acercan inusualmente, cuando el velo se adelgaza, cuando los límites se desdibujan y cuando la certeza humana se interrumpe, a menudo sin explicación ni advertencia. Algunos atribuirán esto a fenómenos atmosféricos o acústicos, o a coincidencia. Sin embargo, incluso entre aquellos que rechazan el significado simbólico, un detalle sigue siendo difícil de descartar: el sonido no fue selectivo. Si una trompeta alguna vez está destinada a señalar algo definitivo, las Escrituras sugieren que sería escuchada por todos, listos o no. Esto no es para predecir una fecha ni asignar un juicio, sino para recordar a la humanidad una verdad que a menudo olvida: cuando el cielo habla, no susurra. Lo que sigue puede ayudar a determinar si este momento fue simplemente una convergencia inusual de fuerzas naturales o un recordatorio de que la distancia entre el cielo y la tierra es más delgada de lo que nos gusta creer. Comenzó en un lugar donde el agua nunca debía darse por sentada.
A lo largo del río Colorado, que se extiende desde el norte de Arizona a través del lago Mead en la frontera de Nevada y Arizona, los residentes y funcionarios fueron testigos de una transformación que pocos pensaron que fuera posible en una sola generación. El río no se desbordó, se retiró. Las costas retrocedieron día tras día, exponiendo caras de roca pálida que no habían visto luz solar en décadas. En el lago Mead, los anillos de bañera subieron más alto a lo largo de las paredes del cañón, marcando donde una vez estuvo el agua. Las rampas para botes terminaban abruptamente en aire seco, y las marinas descansaban en tierra que una vez estuvo sumergida. Un guardabosques de mucho tiempo cerca de Boulder City, Nevada, describió el silencio como la parte más inquietante, diciendo, el lago no murió de repente. Simplemente dejó de dar. Los pescadores hablaban de canales que ya no conectaban. Los agricultores río abajo ajustaban repetidamente los cronogramas de riego, viendo disminuir las asignaciones. Los guías turísticos señalaban formaciones rocosas recién expuestas, comentando en voz baja, esto nunca se suponía que fuera visible. Lo que una vez sustentó ciudades como Las Vegas, Phoenix y el sur de California comenzó a funcionar en cambio como un límite, una restricción. A lo largo de las escrituras, los ríos tienen un propósito. En el Edén, un río regaba el jardín. En la visión de Ezequiel, el agua viva sanaba lo que estaba muerto. Pero en Apocalipsis, las aguas son contenidas, selladas o amargadas según el decreto de Dios. En el libro de Job, Dios habla de poner puertas y barras al mar, declarando, hasta aquí vendrás, y no más allá, y en Apocalipsis, lo que Dios sella, nadie puede abrirlo. Algunos observadores ven los cambios en el lago Mead estrictamente a través del prisma de los ciclos climáticos y el uso excesivo. Los hidrólogos hablan de patrones de sequía y demanda humana. Los ingenieros calculan las entradas y las pérdidas hasta la pulgada. Todo eso puede ser cierto. Sin embargo, otros reflexionan sobre algo más elemental, no la causa, sino la consecuencia. Una vez que el agua cruzó ciertos umbrales, no hubo mecanismo para revertirlo. Ninguna política lo restauró de la noche a la mañana. Ninguna tecnología reabrió lo que se había sellado efectivamente. El río no había desaparecido, pero su papel había cambiado, de proveedor a limitador, de abundancia a advertencia, de dador de vida a una línea en la arena. Las escrituras nunca sugieren que cada límite sea permanente, pero son claras al respecto. Cuando Dios establece un límite, la humanidad no lo negocia después. Si un río que construyó ciudades en el desierto puede reducirse a piedra expuesta y memoria, entonces quizás la lección no sea sobre el miedo, sino sobre la humildad. Porque lo que Dios ha sellado, nadie puede abrirlo, y lo que se ha retirado no siempre está destinado a ser reclamado. Lo que siguió no fue un solo evento, sino una retirada en partes del medio oeste y el suroeste. Comunidades enteras comenzaron a vaciarse, en condados a lo largo del este de Nebraska, pueblos rurales en el norte de Missouri, barrios en el borde del desierto en las afueras de Yuma, Arizona, y áreas propensas a inundaciones cerca del centro de Iowa. Se les dijo a los residentes que se fueran con poca claridad sobre cuándo o si regresarían. Las salidas no fueron dramáticas. No sonaron sirenas continuamente. No hubo pánico masivo en las cámaras. En cambio, los autos se fueron en silencio antes del amanecer. Los estacionamientos de las escuelas quedaron vacíos. Las casas se cerraron con notas escritas a mano pegadas en las puertas. Un hombre en Fremont, Nebraska, dijo que empacó su camión en silencio porque su teléfono había perdido la señal horas antes. Una mujer en las afueras de Des Moines describió conducir por barrios donde las luces de la calle aún estaban encendidas, pero no había nadie dentro de las casas debajo de ellas. En el condado de La Paz, Arizona, los evacuados se reunieron en refugios temporales donde no había wifi y el servicio celular era intermitente, lo que dejaba a las familias sin poder contactar a sus familiares durante horas, a veces días. Lo que más inquietó a la gente no fue solo el desplazamiento sino el silencio que siguió. Las sesiones informativas de emergencia se retrasaron, las actualizaciones eran contradictorias y las redes sociales se apagaron en algunas áreas, ya sea por cortes o cierres deliberados destinados a reducir la confusión. La información no fluía libremente, se fragmentaba. A lo largo de las escrituras, los momentos de movimiento a menudo se combinan con el silencio. Lot huyó de su ciudad por la noche sin explicaciones a los que quedaron atrás. Israel vagó por el desierto, separado de voces familiares.
Jesús mismo advirtió sobre días en que la gente huiría repentinamente, dejando sus pertenencias atrás, sin saber lo que les esperaba. La Biblia describe el exilio no solo como castigo sino como consecuencia, como algo que sigue a la interrupción, no la precede. Algunos comentaristas instan a la moderación en la interpretación, señalando que tomados individualmente, ninguno de estos desarrollos es extraordinario. Estados Unidos ya está tenso, políticamente dividido, socialmente ansioso y económicamente desigual. La infraestructura está envejeciendo. La confianza en las instituciones es frágil. Los sistemas de información están sobrecargados. Las evacuaciones, las fallas de comunicación y la confusión pública no son impactantes en tal clima, de hecho, muchos argumentan que son inevitables. Pero otros notan la convergencia, el agua abruma en la noche, los límites se desdibujan en el cielo, los ríos retiran su apoyo, y la gente silenciosamente, sin espectáculo, comienza a irse. Luego viene la quietud. En el libro de Amós, las escrituras hablan de una hambruna no de pan, sino de oír, no de una falta de ruido, sino de una falta de claridad. Este momento, para muchos, se siente menos como catástrofe y más como desorientación. Ningún anuncio singular lo marca. Ninguna autoridad singular lo explica completamente. La gente simplemente siente que algo ha cambiado y actúa en consecuencia, no porque se les diga que entren en pánico, sino porque la estabilidad ya no se siente garantizada. Ya sea que uno vea esto como profecía, coincidencia o una consecuencia de una nación bajo presión, el resultado es el mismo, movimiento sin certeza y silencio donde se esperan respuestas. Y si estas señales no son impactantes, quizás ese sea el detalle más inquietante de todos. Porque las escrituras nunca dicen que los últimos días se sentirán extraordinarios para quienes viven en ellos, solo que se sentirán normales, hasta que dejen de serlo. Lo que sigue puede que no sea más fuerte, pero puede revelar cuanto se ha dicho ya sin palabras. En este punto, es importante hacer una pausa, no para declarar conclusiones, sino para recuperar el equilibrio. Algunas voces insisten en que lo que se está describiendo no ha aparecido en las noticias porque deben venir eventos mucho mayores primero. Señalan pasajes en Apocalipsis que hablan de destrucción abrumadora, de carne consumiéndose, de juicios tan severos que remodelan el cuerpo humano mismo. En esta lectura, la guerra global o el conflicto nuclear se ven como un precursor inevitable antes del regreso final de Cristo. Desde esa perspectiva, el llamado es urgente: busca el perdón ahora, porque llegará un momento en que la puerta estará cerrada y el arrepentimiento ya no será posible. Esta interpretación tiene profundas raíces en la teología apocalíptica y no debe descartarse a la ligera. Las Escrituras contienen fuertes advertencias sobre la urgencia, la preparación y las oportunidades perdidas. Recuerdan repetidamente a los creyentes que el perdón se ofrece libremente, pero no indefinidamente. Sin embargo, también hay otra verdad que las Escrituras sostienen con la misma firmeza: Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni la humanidad, solo el Padre. La Biblia no presenta una línea de tiempo clara paso a paso que permita a los creyentes predecir eventos con certeza. Habla en signos, patrones y advertencias, no en horarios. Desde una perspectiva neutral, también vale la pena reconocer que muchos de los miedos que se expresan hoy surgen en un mundo ya saturado de ansiedad. La inestabilidad política, los conflictos armados, la retórica nuclear, la división moral y la confusión espiritual no son realidades hipotéticas, son titulares diarios. En tal clima, es natural que las antiguas profecías se sientan vivas de nuevo. Pero las Escrituras no ordenan el pánico, ordenan la vigilancia. El llamado al arrepentimiento no está destinado a ser impulsado por el terror a las líneas de tiempo, sino por la humildad del corazón. El Sabbat, las fiestas santas, la obediencia y la reverencia no son listas de verificación para ganar seguridad, son disciplinas destinadas a moldear la fidelidad en el tiempo ordinario, no solo en crisis. Si el fin llega repentinamente, no será porque la gente no descifró la profecía, sino porque ignoraron la invitación más profunda a vivir correctamente mientras aún se daba tiempo. Por lo tanto, este momento no se trata de declarar que la puerta ya está cerrada, ni de asumir que todo está bien. Se trata de reconocer que las Escrituras instan consistentemente a la preparación sin obsesión, al arrepentimiento sin desesperación y a la fe sin presunción. Si estas señales apuntan al capítulo final o simplemente a otra advertencia escrita en la historia, la respuesta sigue siendo la misma: ni miedo, ni especulación, sino reflexión, humildad y un regreso a lo que nunca debió haber sido descuidado en primer lugar.
Hacemos una pausa aquí no porque la historia haya terminado, sino porque la sabiduría exige discernimiento antes del siguiente paso. En las colinas onduladas del valle del río Ohio, un equipo de arqueólogos que realizaba un estudio rutinario cerca de un antiguo túmulo de tierra descubrió algo inesperado. Debajo de capas de tierra compactada y ceniza, encontraron una cámara funeraria cuidadosamente dispuesta, diferente a cualquier otra documentada anteriormente en la región. En su centro yacía una plataforma revestida de piedra orientada precisamente de este a oeste. A su alrededor había fragmentos de tablillas inscritas, no escritas en ningún guión nativo americano conocido, sino marcadas con símbolos lineales repetitivos y sellos circulares. Los patrones no formaban un lenguaje legible, sin embargo, mostraban un orden deliberado, un espaciado medido, formas espejadas y una estructura que sugería una recopilación de datos intencional en lugar de una mera decoración. El análisis de carbono situó la cámara en un periodo de tiempo que se superponía a múltiples culturas migratorias, lo que dificultaba la atribución. Ninguna civilización única pudo ser nombrada con confianza. Esta incertidumbre atrajo atención inmediata. Los arqueólogos están capacitados para clasificar, para colocar los descubrimientos ordenadamente en líneas de tiempo conocidas. Este se resistió a ese proceso. Lo que siguió intensificó el debate. A medida que la cámara se exponía al aire libre por primera vez, los investigadores informaron una caída repentina en el sonido ambiental. El viento se movía a través de los árboles y el equipo seguía funcionando, pero dentro del pozo de excavación mismo, los testigos describieron una quietud antinatural. Las grabaciones de audio posteriores confirmaron una supresión breve pero medible del ruido de fondo que duró varios segundos. No se identificó ninguna causa mecánica y no se registró ninguna anomalía atmosférica. Algunos sugirieron coincidencia. Otros señalaron efectos psicoacústicos, la forma en que la expectativa puede alterar la percepción, y muchos insistieron en que el momento estaba siendo sobreinterpretado, un recordatorio de cuán fácilmente se proyecta significado en el silencio. Sin embargo, la historia muestra que los descubrimientos arqueológicos a menudo tienen un peso mucho mayor que su valor material. Las estructuras antiguas, las cámaras selladas y los diseños inexplicables siempre han obligado a las sociedades a enfrentar preguntas incómodas. ¿Quién estuvo aquí antes que nosotros? ¿Qué sabían? ¿Y por qué preservaron lo que hicieron? Las escrituras mismas reflejan esta tensión. En el libro de Daniel, el conocimiento está sellado hasta un tiempo señalado. En Apocalipsis, lo que está oculto permanece cerrado hasta que la autoridad, no la curiosidad, lo abra. Desde una perspectiva neutral, estos textos no son instrucciones para especular salvajemente, sino recordatorios de que no todos los descubrimientos están destinados a arrojar respuestas inmediatas. El verdadero significado puede no residir en lo que se encontró, sino en lo que permanece poco claro. La arqueología no existe para confirmar la profecía, ni para negarla. Su función es más discreta: descubrir, documentar y admitir la incertidumbre donde no se puede ganar certeza. Por lo tanto, la pregunta no es si esta cámara prueba algo extraordinario. La pregunta es si nuestra generación todavía sabe cómo sentarse con el misterio sin apresurarse a sacar conclusiones. Porque la historia muestra que los descubrimientos más importantes no son siempre los más ruidosos, sino aquellos que inquietan silenciosamente lo que creíamos entender. Y este, quizás, es uno de esos momentos. En las primeras horas antes del amanecer, los residentes en las afueras de Fresno, California, notaron algo profundamente inquietante. Barrios enteros estaban siendo evacuados con poca explicación. Los patrulleros policiales se movían silenciosamente por las calles, las luces de emergencia atenuadas, y los oficiales llamaban a las puertas en lugar de usar sirenas. Se le dijo a la gente que se fuera de inmediato, que solo llevara lo esencial y que no dijera nada en línea hasta nuevo aviso. Al amanecer, largos tramos de tierras de cultivo y zonas residenciales estaban vacíos. Las carreteras estaban bloqueadas, las señales de telefonía móvil debilitadas y las estaciones de radio locales reemplazaron la programación regular con avisos repetitivos que no ofrecían detalles, solo la seguridad de que la situación estaba contenida. Los testigos describieron más tarde el silencio como la parte más perturbadora: sin desastre visible, sin fuego, sin inundación, solo ausencia. Las familias se marcharon sin saber si regresarían o cuándo. Un residente dijo que se sentía como una pausa en el mundo, como si el aire contuviera la respiración.
Los funcionarios finalmente citaron riesgo de infraestructura y medidas de precaución, señalando sistemas envejecidos, estrés ambiental y la creciente presión sobre los recursos de seguridad pública en todo el país. Desde una perspectiva neutral, tales evacuaciones no son extraordinarias en una nación que enfrenta sequía, riesgo sísmico, polarización política y cadenas de suministro frágiles. De hecho, la historia muestra que las sociedades bajo presión a menudo normalizan las respuestas de emergencia mucho antes de que una crisis real sea públicamente reconocida. Sin embargo, para muchos observadores, el evento se hizo eco de un tema más profundo que se encuentra a lo largo de las Escrituras, la idea de tribulación, no como un momento catastrófico único, sino como una temporada marcada por la interrupción, la incertidumbre y el desplazamiento. La Biblia habla de tribulación de diversas maneras. Algunos la interpretan como un periodo futuro definido, otros la entienden como ciclos recurrentes de dificultades que se intensifican a medida que los sistemas humanos se debilitan. Jesús mismo advirtió que no nos fijáramos en las fechas, sino que reconociéramos las condiciones, angustia entre las naciones, confusión, gente desmayándose de miedo por lo que vendrá al mundo, Lucas 21. Desde una perspectiva fundamentada, nada de esto requiere una explicación sobrenatural. La inestabilidad económica, el malestar social, el estrés ambiental y la desconfianza institucional ya dan forma a la vida diaria en Estados Unidos. Las evacuaciones sin claridad, la información retenida por seguridad y las comunidades que aprenden a vivir con la incertidumbre ya no son desarrollos impactantes, son síntomas de una era bajo tensión. Por lo tanto, la pregunta no es si esta evacuación prueba que estamos en la tribulación. La pregunta más honesta es si la tribulación, como concepto, siempre estuvo destinada a describir lo que sucede cuando la verdad se fragmenta, cuando la seguridad se siente temporal y cuando se les pide repetidamente a la gente común que abandone lo familiar sin entender por qué. En ese sentido, momentos como este no son señales grabadas en el cielo, están escritas silenciosamente en la vida diaria, y quizás por eso tantos no las notaron en absoluto. A medida que el año se acerca a la temporada navideña, un tipo diferente de historia ha estado circulando por los Estados Unidos. No un desastre dramático, no un espectáculo sobrenatural, sino una constante oleada de informes alarmantes compartidos en línea. Los titulares advierten de colapso. Las cuentas regresivas predicen una catástrofe inminente. Insinuados anónimos afirman líneas de tiempo secretas. Cada publicación se propaga más rápido que la anterior, amplificada tanto por los algoritmos como por la ansiedad. Sin embargo, cuando se examinan de cerca, la mayoría de estos informes se basan en la especulación en lugar de eventos verificables. Los economistas señalan que la tensión económica, si bien es real, sigue patrones vistos en décadas anteriores. Los sociólogos notan que la tensión y la polarización social, aunque intensificadas, no son inéditas en la historia estadounidense. La incertidumbre política, el aumento de los costos, la frustración pública, estos son desafíos serios, pero no presagios repentinos o singulares. En varias comunidades, desde los suburbios de Pensilvania hasta partes del norte de Texas, los funcionarios locales y líderes de iglesias han notado algo más sucediendo junto con esta ola de miedo en línea, fatiga. La gente está agotada no solo por la adversidad sino por las advertencias constantes enmarcadas como certeza. Un pastor lo describió claramente: la gente no pregunta cuándo llegará el fin. Preguntan en quién confiar ahora. Esto ha provocado una respuesta más silenciosa y contraria, pequeñas reuniones centradas no en gráficos proféticos o noticias de última hora, sino en la oración, el servicio y la fidelidad diaria. Sin proclamaciones, sin predicciones. Solo un regreso a los ritmos familiares, escrituras leídas lentamente, comidas compartidas, preocupaciones expresadas en voz alta sin ser magnificadas. Desde un punto de vista teológico, esta respuesta se alinea con un principio de larga data de la enseñanza cristiana. Jesús mismo advirtió contra la fe impulsada por el pánico. Habló claramente de que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni la humanidad, solo el Padre. A lo largo de la historia de la Iglesia, generaciones han enfrentado guerras, plagas, colapsos económicos y convulsiones sociales, cada una convencida en ocasiones de que el fin era inminente, y sin embargo la historia continuó. Esto no significa que el sufrimiento sea insignificante, ni que la adversidad deba ser ignorada. Significa que el miedo nunca fue destinado a ser el motor de la creencia. Muchos teólogos advierten que la obsesión por las señales, especialmente cuando se desvincula del contexto y el discernimiento, puede distorsionar la fe en ansiedad.
Los fieles, argumentan, no están llamados a descifrar cada crisis como un calendario, sino a permanecer firmes independientemente de las circunstancias, confianza, no histeria, vigilancia, no obsesión. Desde una perspectiva neutral, también vale la pena reconocer que el miedo se propaga más fácilmente que la tranquilidad. En una era de comunicación instantánea, las narrativas alarmantes a menudo superan a las medidas. Los informes enmarcados como revelaciones urgentes exigen atención, incluso cuando carecen de sustancia. Eso solo es motivo de precaución. Por lo tanto, a medida que se acerca la Navidad, el contraste no está entre el caos y la paz, sino entre dos respuestas a la incertidumbre. Una amplifica el miedo, insistiendo en que cada temblor confirma lo peor. La otra descansa en la convicción de que la incertidumbre siempre ha sido parte de la historia humana, y que la fe nunca fue destinada a eliminarla, sino solo a anclar a las personas a través de ella. Quizás la verdad más pasada por alto es esta: si el fin fuera realmente inminente, el pánico no sería la respuesta adecuada de todos modos. Lo que las Escrituras llaman consistentemente es resistencia, humildad y confianza, no porque no esté sucediendo nada, sino porque Dios nunca ha requerido miedo como prueba de fe. Y en una temporada a menudo abarrotada de ruido, esa confianza tranquila puede ser la señal más contracultural de todas. En los últimos años, un número creciente de voces ha sugerido que la humanidad está entrando gradualmente en la quinta dimensión. La describen no como un cambio repentino, sino como un ajuste lento de la percepción, una expansión de la conciencia en la que las personas comienzan a cuestionar la realidad, los patrones y el significado más profundamente que antes. Según esta visión, lo que alguna vez pareció coincidencia ahora se reinterpreta como conexión. Lo que una vez se sintió aleatorio ahora parece intencional. Desde una perspectiva neutral, este lenguaje refleja un impulso humano de larga data, el deseo de explicar momentos de mayor conciencia, despertar moral o sensibilidad espiritual utilizando el vocabulario de la época. En siglos anteriores, tales cambios se describían como iluminación, despertar o revelación. Hoy en día, a menudo se enmarcan en términos de dimensiones, frecuencias o conciencia. La Biblia, sin embargo, aborda la transformación de la comprensión humana a través de una lente diferente. Las Escrituras no hablan de ascender dimensiones, pero sí describen consistentemente un movimiento de ceguera a vista, de confusión a discernimiento, de comprensión carnal a sabiduría espiritual. El apóstol Pablo escribe que vemos ahora por espejo, oscuramente, lo que sugiere que la percepción humana es limitada y que la claridad proviene no solo de la evolución humana, sino de la iniciativa de Dios. A lo largo de la narrativa bíblica, el poder de Dios se revela como la fuerza que da forma a la realidad misma. En Génesis, la creación no es el resultado de un ascenso dimensional gradual, sino del mandato divino. La luz existe porque Dios habla, el orden emerge porque Dios lo quiere. La realidad no se desbloquea por la conciencia humana, sino que se establece por la autoridad divina. Sin embargo, las Escrituras también afirman que la comprensión humana puede crecer, no cruzando a planos superiores, sino acercándose a la verdad. La historia del Éxodo ilustra esto claramente. Los israelitas no obtuvieron conocimiento a través de un saber secreto o una conciencia expandida, fueron testigos de la liberación a través de la obediencia, la confianza y la intervención de Dios en la historia. El mar no se partió porque su conciencia cambiara, sino porque Dios actuó. En el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús continúa este tema. Cuando Lázaro es resucitado, cuando se calman las tormentas, cuando los enfermos son sanados, estos no son momentos en que la humanidad entra en una nueva dimensión de la realidad. Son momentos en los que la autoridad divina interrumpe la experiencia ordinaria. El poder fluye hacia abajo de Dios a la humanidad, no hacia arriba de la percepción humana. Esta distinción es importante al evaluar las afirmaciones modernas sobre entrar en una dimensión superior. Desde una perspectiva bíblica, la transformación es real, pero es relacional, no dimensional. Las personas cambian no porque la realidad misma esté siendo recodificada, sino porque los corazones están siendo confrontados, refinados y a veces humillados. La conversión de Saulo en el camino a Damasco ofrece un ejemplo llamativo. La visión del mundo de Saulo colapsa en un instante, su comprensión de la realidad se altera radicalmente. Pero las Escrituras no describen esto como ascensión, lo describen como revelación. Dios revela la verdad, y Saulo responde. El cambio es profundo, pero su fuente es externa, no autogenerada.
incluso los momentos que se asemejan a lo que el lenguaje moderno podría llamar una conciencia expandida, como el asombro de los discípulos cuando Jesús calma la tormenta en Marcos 4, se enmarcan como encuentros con la autoridad divina. La pregunta que hacen no es, ¿hemos entrado en un estado superior?, sino, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Desde un ángulo neutral, se podría decir que ambas perspectivas, el lenguaje dimensional y la teología bíblica, se enfrentan a la misma experiencia humana, la sensación de que la realidad es más profunda, más compleja y más significativa de lo que parece en la superficie. Donde difieren es en la fuente de esa profundidad. La Biblia redirige consistentemente la atención de los sistemas ocultos a un Dios revelado. Advierte contra confundir la perspicacia con el control o la conciencia con la soberanía. El conocimiento por sí solo no salva, la percepción por sí sola no transforma. El poder en las Escrituras pertenece a Dios, y la comprensión fluye de la relación con Él. Esto no requiere desestimar cada intuición moderna sobre la interconexión o el significado, simplemente los coloca en su orden adecuado. Si hay crecimiento en la comprensión, las Escrituras dirían que es porque Dios lo permite. Si los patrones se vuelven visibles, es porque la creación refleja a su Creador. Y si las coincidencias se vuelven cada vez más significativas, la Biblia lo enmarcaría no como la humanidad despertando a dimensiones ocultas, sino como los corazones volviéndose más atentos a lo que siempre ha estado allí. En ese sentido, la pregunta no es si estamos entrando en una nueva dimensión de la realidad. La pregunta más profunda es si estamos reaprendiendo a escuchar, discernir y responder a una realidad ya gobernada por el poder de Dios. Porque según las Escrituras, la realidad no cambia cuando los humanos se dan cuenta de ella. Los humanos cambian cuando se les revela la verdad, y ese proceso, lento, inquietante y humillante, se ha estado desarrollando durante generaciones. Has notado, ¿verdad?, que en los últimos tiempos ciertos científicos como el Dr. James Jeans y Sir Arthur Eddington, así como algunos filósofos destacados como el Dr. C.N. Joad, han dicho mucho sobre la religión y Dios? Los científicos Jeans y Eddington están dispuestos a admitir que puede haber algo en las afirmaciones de los hombres que dicen haber tenido una experiencia de Dios. Mientras que el filósofo Joad dice que la notoriedad del mal lo ha obligado virtualmente a examinar el argumento de la existencia de Dios. Muy parecido al teólogo modernista Dr. Reinhold Niebuhr, quien habla del pecado original, el filósofo Joad habla del mal como algo inerradicable de la mente humana. Entonces también, tú te has preguntado en ocasiones si la muerte lo termina todo. Quizás has recordado cómo Sócrates, el gran filósofo griego, luchó con ese problema el día antes de beber la cicuta. ¿Hay algo en absoluto, te preguntas, en la idea de un juicio después de la muerte? Estoy completamente seguro, dices, de que no lo hay. ¿Cómo sé que no hay Dios? En resumen, como persona inteligente, con sentido de responsabilidad, te has hecho de vez en cuando algunas preguntas sobre los fundamentos de tu pensamiento y acción. Has examinado, o al menos te has preocupado por, lo que los filósofos llaman tu teoría de la realidad. Así que, cuando te sugiero que pases una tarde de domingo conmigo discutiendo mis razones para creer en Dios, tengo la sensación de que estás fundamentalmente interesado en lo que propongo para la discusión. Para que nuestra conversación sea más interesante, comencemos comparando notas sobre nuestro pasado. Eso encajará bien con nuestro plan, pues el debate sobre herencia y ambiente es prominente en nuestros días. Quizás pienses que la única razón real que tengo para creer en Dios es el hecho de que me enseñaron a hacerlo en mis primeros años. Por supuesto, no creo que sea realmente así. No niego que me enseñaran a creer en Dios cuando era niño, pero sí afirmo que desde que he crecido, he escuchado una declaración bastante completa del argumento contra la creencia en Dios. Y es después de haber escuchado ese argumento que estoy más que nunca dispuesto a creer en Dios. De hecho, siento que toda la historia y la civilización serían ininteligibles para mí si no fuera por mi creencia en Dios. Tan cierto es esto que propongo argumentar que a menos que Dios esté detrás de todo, no puedes encontrar sentido en nada. Ni siquiera puedo argumentar a su favor sin haberlo dado por sentado. Y de manera similar, sostengo que no puedes argumentar en contra de creer en él a menos que también lo des por sentado primero. Argumentar sobre la existencia de Dios, sostengo, es como argumentar sobre el aire. Puedes afirmar que el aire existe, y yo que no existe. Pero mientras debatimos el punto, ambos respiramos aire todo el tiempo.
Para usar otra ilustración, Dios es como el emplazamiento sobre el cual deben estar las mismas pistolas que se supone que lo disparan a la inexistencia. Sin embargo, si después de escuchar brevemente mi historia, todavía piensas que todo es cuestión de herencia y ambiente, no discreparé demasiado violentamente. Mi punto principal será que hay una armonía perfecta entre mi creencia de niño y mi creencia de hombre, simplemente porque Dios es en sí mismo el ambiente por el cual mi vida temprana fue dirigida y mi vida posterior se hizo inteligible para mí. El accidente de nacimiento. Con frecuencia se nos dice que mucho en nuestra vida depende del accidente de nacimiento. En la antigüedad, se decía que algunos hombres surgían completos de las frentes de los dioses. Eso, al menos, no es cierto hoy. Sin embargo, entiendo que te sucedió lo siguiente mejor. Naciste, me dicen, en Washington, D.C., bajo la sombra de la Casa Blanca. Bueno, yo nací en una pequeña casa con techo de paja con un establo adjunto, en Holanda. Tú usaste zapatillas de plata, y yo usé zapatos de madera. ¿Es esto realmente importante para nuestro propósito? No particularmente, pero es importante que ninguno de nosotros nació en Guadalcanal o Tombuctú. Ambos, quiero decir, nacimos en medio y bajo la influencia de la civilización cristiana. Entonces limitaremos nuestra discusión al Dios del cristianismo. Yo creo, mientras que tú no crees, o no estás seguro de creer, en este tipo particular de Dios. Porque ciertamente, no tiene sentido hablar de la existencia de Dios sin saber qué tipo de Dios es el que puede existir o no. Hemos ganado tanto. Al menos sabemos, en general, qué tipo de Dios vamos a hacer el tema de nuestra conversación. Si ahora podemos llegar a un acuerdo preliminar similar en cuanto al estándar o prueba por la cual probar o refutar la existencia de Dios. Tú, por supuesto, no esperas que traiga a Dios a la habitación aquí para que puedas verlo. Si pudiera hacer eso, no sería el Dios del cristianismo. Todo lo que esperas de mí es que sea razonable para ti creer en Dios. Y me gustaría responder rápidamente diciendo que eso es precisamente lo que estoy tratando de hacer. Pero un momento de reflexión me hace dudar. Si realmente no crees en Dios, entonces naturalmente no crees que eres su criatura. Yo, por otro lado, que sí creo en Dios, también creo naturalmente que es razonable que la criatura de Dios crea en Dios. Así que solo puedo comprometerme a mostrar que incluso si no te parece razonable, es razonable que creas en Dios. Veo que te estás emocionando. Te sientes un poco como un hombre que está a punto de someterse a una operación importante. Te das cuenta de que si vas a cambiar tu creencia sobre Dios, también tendrás que cambiar tu creencia sobre ti mismo, y no estás del todo listo para eso. Bueno, puedes irte si lo deseas. Ciertamente no quiero ser grosero. Solo pensé que como persona inteligente, estarías dispuesto a escuchar el otro lado de la cuestión. Y después de todo, no te pido que estés de acuerdo con lo que digo. No hemos acordado realmente en lo que queremos decir con Dios más que de una manera general y formal. Así también, no necesitamos en este punto acordar el estándar o la prueba más que de una manera general y formal. Puedes seguir mi argumento solo por el argumento, niño. Para continuar, entonces, recuerdo jugar de niño en una caja de arena construida en un rincón del granero de heno. Desde el granero de heno, pasaba por el establo a la casa, también construida en el granero de heno, pero con puertas que se abrían al establo, había una cama para el peón. Cuanto deseaba permiso para dormir en esa cama una noche. Finalmente me dieron permiso. Freud todavía era completamente desconocido para mí. Pero había oído hablar de fantasmas y precursores de la muerte. Esa noche, oí el tintineo de las cadenas de las vacas. Sabía que había vacas y que hacían mucho tintineo con sus cadenas, pero después de un rato, no estaba del todo seguro de que solo las vacas hicieran todos los ruidos que oía. ¿No había alguien caminando por el pasillo detrás de las vacas? ¿Y no se acercaba a mi cama? Ya me habían enseñado a decir mis oraciones nocturnas. Algunas de las palabras de esa oración eran las siguientes: Señor, conviérteme para que yo pueda ser convertido. Sin darme cuenta de la paradoja, recé esa oración esa noche como nunca antes. No recuerdo haberle hablado a mi padre ni a mi madre sobre mi angustia. No habrían podido proporcionar el remedio moderno. La psicología no estaba en su mesa de biblioteca, ni siquiera en el Ladies Home Journal. Sin embargo, sé lo que me habrían dicho,
por supuesto, no había fantasmas, y ciertamente no deberías tener miedo de todos modos, ya que con cuerpo y alma pertenecía a mi Salvador que murió por mí en la cruz y resucitó para que su pueblo fuera salvado del infierno e ir al cielo. Deberías orar con fervor y a menudo para que el Espíritu Santo te dé un nuevo corazón para que puedas amar verdaderamente a Dios en lugar del pecado y a ti mismo. ¿Cómo sé que ese es el tipo de cosas que me habrían dicho? Bueno, eso era el tipo de cosas de las que hablaban de vez en cuando, o mejor dicho, eso era el tipo de cosas que constituían la atmósfera de nuestra vida diaria. La nuestra no era, en ningún sentido, una familia piadosa. No hubo grandes explosiones emocionales en ninguna ocasión que recuerde. Hubo mucho alboroto por hacer heno en verano y por cuidar las vacas y ovejas en invierno. Pero alrededor de todo, había una profunda atmósfera de condicionamiento. Aunque no hubo aguaceros tropicales de avivamiento, la humedad relativa siempre fue muy alta. En cada comida, toda la familia estaba presente. Había una oración de cierre así como de apertura, y se leía un capítulo de la Biblia cada vez. La Biblia se leía de Génesis a Apocalipsis. En el desayuno o en la cena, según fuera el caso, oíamos sobre el Nuevo Testamento, o sobre los hijos de Gad según sus familias, de Cefón y Agi y Suní y Osni, de Ari y Aureli. No pretendo haber comprendido siempre completamente el significado de todo, sin embargo, del efecto total, no puede haber duda. La Biblia se convirtió para mí, en todas sus partes, en cada sílaba, la mismísima palabra de Dios. Aprendí que debía creer la historia bíblica y que la fe era un don de Dios. Lo que había sucedido en el pasado, y particularmente lo que había sucedido en el pasado en Palestina, era de suma importancia para mí. En resumen, fui criado en lo que el Dr. Joad llamaría parroquialismo topográfico y temporal. Fui condicionado de la manera más exhaustiva. No podía dejar de creer en Dios, en el Dios del cristianismo, en el Dios de toda la Biblia. Vivir al lado de la biblioteca del Congreso, no estabas tan restringido. Tus padres eran muy ilustrados en sus puntos de vista religiosos. Te leían de alguna Biblia del mundo en lugar de la Biblia de Palestina. No, en absoluto. Me corriges. No hicieron tal cosa. No querían molestarte con asuntos religiosos en tus primeros años. Buscaron cultivar la mente abierta en sus hijos. Diremos entonces que en mi vida temprana fui condicionado a creer en Dios mientras que a ti se te dejó libre para desarrollar tu propio juicio como quisieras. Pero eso difícilmente servirá. Tú sabes tan bien como yo que cada niño es condicionado por su entorno. Tú fuiste tan completamente condicionado a no creer en Dios como yo a creer en Dios. Así que no nos llamemos nombres. Si quieres decir que la creencia me fue vertida por la garganta, replicaré diciendo que la incredulidad te fue vertida por la garganta. Eso nos preparará para nuestra discusión. La educación temprana del argumento al que ahora debemos llegar. Solo una palabra más, sin embargo, sobre mi escolarización que pondrá todos los factores en juego. Tenía casi 5 años cuando alguien, afortunadamente no recuerdo quién, me llevó a la escuela. El primer día, me vacunaron, y dolió. Todavía lo siento. Ya había ido a la iglesia, lo recuerdo definitivamente porque a veces usaba mis zapatos de cuero bien lustrados. Se leyó una fórmula sobre mí en mi bautismo que afirmaba solemnemente que había sido concebido y nacido en pecado. La idea era que mis padres, como todos los hombres, habían heredado el pecado de Adán, el primer hombre y representante de la raza humana. La fórmula afirmaba además que, aunque así condicionado por el pecado ineludible, yo era, como hijo del pacto, redimido en Cristo. Y en la ceremonia, mis padres prometieron solemnemente que tan pronto como pudiera entender, me instruirían en todos estos asuntos por todos los medios a su disposición. Fue en cumplimiento de ese voto que me enviaron a una escuela primaria cristiana. En ella, aprendí que mi salvación del pecado y mi pertenencia a Dios hacían una diferencia para todo lo que sabía o hacía. Vi el poder de Dios en la naturaleza y su providencia en el curso de la historia que proporcionaba el escenario adecuado para mi salvación que tuve en Cristo. En resumen, el mundo entero que gradualmente se me abrió a través de mi educación se consideraba que operaba en todos sus aspectos bajo la dirección del Dios Todopoderoso y Sabio, cuyo Hijo era a través de Cristo. Debía aprender a pensar los pensamientos de Dios después de él en cada campo de esfuerzo. Naturalmente, hubo peleas en el campus de la escuela, y yo estuve involucrado en algunas, aunque no en todas.
Los zapatos de madera eran armas maravillosas de guerra. Sin embargo, se nos prohibió estrictamente usarlos, incluso con fines defensivos. Siempre hubo conferencias, tanto de profesores como de padres, sobre el pecado y el mal en relación con nuestras hazañas marciales. Este fue especialmente el caso cuando un regimiento de nosotros salió a luchar con los alumnos de la escuela pública. A los niños de la escuela pública no les gustábamos. Tenían un extenso vocabulario de vituperación. ¿Quién se creían ustedes que eran? Ustedes eran demasiado buenos para ir a la escuela pública. Toma eso y te gusta, replicamos. Mientras tanto, nuestro sentido de distinción crecía a pasos agigantados. Nos dijeron por la noche que debíamos aprender a soportar con paciencia el ridículo del mundo. ¿No había odiado el mundo a la Iglesia desde los tiempos de Caín? Qué diferente fue tu educación temprana. Fuiste a una escuela neutral, como lo habían hecho tus padres en casa. Así que tus maestros ahora lo hicieron en la escuela. Te enseñaron a tener una mente abierta. Dios no se conectó con tu estudio de la naturaleza o la historia. Fuiste entrenado sin prejuicios en todos los aspectos. Por supuesto, ahora lo sabes mejor. Te das cuenta de que todo eso era puramente imaginario. Estar sin prejuicios es solo tener un tipo particular de prejuicio. La idea de neutralidad es simplemente un traje incoloro que cubre una actitud negativa hacia Dios. Al menos, debería ser obvio que quien no está por el Dios del cristianismo está en su contra. Ves, el mundo le pertenece, y que eres su criatura, y como tal debes reconocer ese hecho honrándolo, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa. Dios dice que vives, por así decirlo, en su propiedad, y su propiedad tiene grandes letreros de propiedad colocados en todas partes para que quien pase, incluso a 70 millas por hora, no pueda dejar de leerlos. Cada hecho en este mundo, afirma el Dios de la Biblia, lleva grabado su sello de forma indeleble. ¿Cómo podrías entonces ser neutral con respecto a tal Dios? Caminas tranquilamente el 4 de julio en Washington, preguntándote si el monumento a Lincoln pertenece a alguien. Miras a la vieja gloria ondear desde un alto hasta de bandera y te preguntas si representa algo. ¿Te exige algo a ti, nacido ciudadano estadounidense como eres? Merecerías sufrir el destino del hombre sin país si, como estadounidense, fueras neutral ante América. Bueno, en un sentido mucho más profundo, mereces vivir para siempre sin Dios si no lo reconoces y glorificas como tu Creador. No te atreves a manipular el mundo de Dios, y menos aún a ti mismo, su portador de imagen, para tus propios propósitos finales. Cuando Eva se volvió neutral entre Dios y el diablo, sopesando las contendientes de cada uno como si tuvieran el mismo valor intrínseco, en realidad ya estaba del lado del diablo. Ahí vas de nuevo, te emocionas una vez más. Siéntate y cálmate. Eres de mente abierta y neutral, ¿no es así? Y has aprendido a pensar que cualquier hipótesis tiene, como teoría de vida, el mismo derecho a ser escuchada que cualquier otra, ¿no es así? Después de todo, solo te pido que veas lo que implica la concepción cristiana de Dios. Si el Dios del cristianismo existe, la evidencia de su existencia es abundante y clara, de modo que es a la vez poco científico y pecaminoso no creer en él. Joab, por ejemplo, dice, la evidencia de Dios está lejos de ser clara. Con el argumento de que si fuera clara, todos creerían en él, está pidiendo la pregunta. Si el Dios del cristianismo existe, la evidencia de él debe ser clara. Y la razón por la cual todos no creen en él debe ser que todos están cegados por el pecado. Todos usan gafas de colores. ¿Has oído la historia del Valle de los Ciegos? Un joven que salía de caza cayó por un precipicio en el Valle de los Ciegos. No había escapatoria. Los ciegos no lo entendieron cuando habló de ver el sol y los colores del arco iris. Pero una joven dama sí lo entendió cuando habló el lenguaje del amor. El padre de la chica no consentiría el matrimonio de su hija con un lunático que hablaba tan a menudo de cosas que no existían. Pero los grandes psicólogos de la Universidad de los Ciegos se ofrecieron a curarlo de su locura cosiendo sus párpados. Luego le aseguraron que estaría normal como todos los demás. Pero el simple vidente siguió protestando que sí veía el sol. Así que, mientras tomamos nuestro té, propongo no solo operarte el corazón para cambiar tu voluntad, sino también los ojos para cambiar tu perspectiva. Pero espera un minuto. No, no propongo operar en absoluto. Yo mismo no puedo hacer nada de eso.
Solo sugiero sutilmente que quizás estás muerto, y quizás ciego, dejándote pensar en el asunto por ti mismo. Si se va a realizar una operación, debe ser realizada por el propio Dios. Escolarización posterior. Mientras tanto, terminemos nuestra historia. A los 10 años, vine a este país y después de algunos años decidí estudiar para el ministerio. Esto implicó una formación preliminar en una escuela preparatoria y colegio cristianos. Todos mis maestros estaban comprometidos a enseñar sus materias desde el punto de vista cristiano. Imagina enseñar no solo religión, sino álgebra desde el punto de vista cristiano. Pero se hizo. Nos dijeron que todos los hechos en todas sus relaciones, numéricas y de otro tipo, son lo que son debido al plan integral de Dios con respecto a ellos. Por lo tanto, las mismas definiciones de las cosas no solo serían incompletas sino fundamentalmente incorrectas si Dios quedara fuera del cuadro. ¿No se nos informó sobre las opiniones de otros? No oímos hablar de la evolución y de Immanuel Kant, el gran filósofo moderno que había demostrado de manera concluyente que todos los argumentos a favor de la existencia de Dios eran inválidos. ¿O sí, oímos hablar de todas estas cosas? Pero se dieron refutaciones, y estas refutaciones parecían adecuadas para el caso. En los seminarios que asistí, a saber, Calvin y Princeton, antes de su reorganización en líneas semimodernistas en 1929, la situación era muy similar. Por ejemplo, el Dr. Robert Dick Wilson solía contarnos, y hasta donde podíamos entender los idiomas, mostrarnos con los documentos, que los críticos superiores no habían hecho nada que pudiera dañar legítimamente nuestra fe infantil en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. De manera similar, el Dr. J. Gresham Machen y otros defendieron su afirmación de que el cristianismo del Nuevo Testamento es intelectualmente defendible y que la Biblia tiene razón en sus afirmaciones. Puedes juzgar sus argumentos leyéndolos tú mismo. En resumen, escuché la historia del cristianismo histórico y la doctrina de Dios en la que se basa, una y otra vez, desde todos los ángulos, por parte de quienes creían en ella y eran los más capaces de interpretar su significado. La narración de esta historia ha ayudado, confío, a hacer que la pregunta básica sea simple y clara. Ahora sabes con bastante claridad de qué tipo de Dios te estoy hablando. Si mi Dios existe, fue Él quien estuvo detrás de mis padres y maestros. Fue Él quien condicionó todo lo que me condicionó en mi vida temprana. Pero entonces, también fue Él quien condicionó todo lo que te condicionó en tu vida temprana. Dios, el Dios del cristianismo, es el todo condicionador. Como todo condicionador, Dios es el todo consciente. Un Dios que debe controlar todas las cosas debe controlarlas por el consejo de su voluntad. Si no lo hiciera, Él mismo estaría condicionado. Así pues, sostengo que mi creencia en Él y tu incredulidad en Él son igualmente sin sentido, excepto por Él. Objeciones planteadas. Para este momento, probablemente te estés preguntando si alguna vez he escuchado realmente las objeciones que se plantean contra la creencia en tal Dios. Bueno, creo que lo he hecho. Las escuché de mis maestros que intentaron responderlas. También las escuché de maestros que creían que no podían ser respondidas. Mientras era estudiante en el seminario de Princeton, asistí a cursos de verano en la Escuela de Divinidad de Chicago. Naturalmente, allí escuché la visión moderna o liberal de las Escrituras expuesta por completo. Y después de graduarme del seminario, pasé 2 años en la Universidad de Princeton para estudios de posgrado en filosofía. Allí, las teorías de la filosofía moderna fueron expuestas y defendidas por hombres muy capaces. En resumen, se me presentó una declaración tan completa de las razones para la incredulidad como las razones para la creencia. Escuché ambas partes completamente de quienes creían lo que enseñaban. Me has obligado a decir esto con la mirada en tu rostro. Tus mismos gestos sugieren que no puedes entender cómo alguien familiarizado con los hechos y argumentos presentados por la ciencia y la filosofía modernas puede creer en un Dios que realmente creó el mundo, que realmente dirige todas las cosas en el mundo según un plan con los fines que Él tiene en vista para ellas. Bueno, soy solo uno de muchos que se aferran a la antigua fe a la vista completa de lo que dicen la ciencia moderna, la filosofía moderna y la crítica bíblica moderna. Obviamente, no puedo entrar en la discusión de todos los hechos y todas las razones presentadas contra la creencia en Dios. Hay quienes han hecho del Antiguo Testamento, al igual que quienes han hecho del Nuevo Testamento, su estudio de toda la vida.
son sus obras las que deben leer para una refutación detallada de los puntos de la crítica bíblica. Otros se han especializado en física y biología. A ellos debo remitirte para una discusión de muchos puntos relacionados con asuntos como la evolución. Pero hay algo que subyace a todas estas discusiones, y es con ese algo con lo que ahora deseo tratar. Puedes pensar que me he expuesto terriblemente. En lugar de hablar de Dios como algo vago e indefinido a la manera del modernista, los bartianos y los místicos, un Dios tan vacío de contenido y alejado de la experiencia como para no exigir nada a los hombres, he cargado la idea de Dios con ciencia anticuada y lógica contradictoria. Parece que he acumulado insulto sobre insulto al presentar el tipo de Dios más objetable que pude encontrar. Debería ser muy fácil para ti pinchar mi burbuja. Veo que estás listo para leer por encima de mi cabeza fanegas de hechos tomados de los textos universitarios estándar de física, biología, antropología y psicología, o para aplastarme con tus tanques de 60 toneladas tomados del famoso libro de Kant, La crítica de la razón pura. Pero he estado bajo estas duchas calientes muchas veces. Antes de que te tomes la molestia de abrir de nuevo el grifo, hay un punto preliminar que quiero plantear. Ya me he referido a él cuando estábamos discutiendo el asunto de la prueba o el estándar. El punto es este: al no creer en Dios, hemos visto que no te consideras criatura de Dios. Y al no creer en Dios, no crees que el universo haya sido creado por Dios. Es decir, piensas en ti mismo y en el mundo como si simplemente existieran. Ahora, si en realidad eres criatura de Dios, entonces tu actitud actual es muy injusta para Él. En ese caso, es incluso un insulto para Él. Y habiendo insultado a Dios, su desagrado descansa sobre ti. Dios y tú no se hablan, y tienes muy buenas razones para intentar demostrar que Él no existe. Si Él existe, te castigará por tu desprecio hacia Él. Por lo tanto, llevas gafas de colores, y esto determina todo lo que dices sobre los hechos y las razones para no creer en Él. Has tenido tus picnics y fiestas de caza allí sin pedirle permiso. Has tomado las uvas del viñedo de Dios sin pagarle ningún alquiler. Y has insultado a sus representantes que te lo pidieron. Debo disculparme contigo en este punto. Nosotros, que creemos en Dios, no siempre hemos dejado clara esta posición. Con bastante frecuencia, hemos hablado contigo sobre hechos y razones sólidas como si estuviéramos de acuerdo contigo en lo que realmente son. En nuestros argumentos a favor de la existencia de Dios, frecuentemente hemos asumido que tú y nosotros juntos tenemos un área de conocimiento en la que estamos de acuerdo. Pero realmente no concedemos que veas ningún hecho en ninguna dimensión de la vida de manera veraz. Realmente creemos que tienes gafas de colores en tu nariz cuando hablas de pollos y vacas, así como cuando hablas de la vida futura. Deberíamos haberte dicho esto más claramente de lo que hicimos, pero realmente estábamos un poco avergonzados de lo que te parecería una posición muy extraña o extrema. Teníamos tantas ganas de no ofenderte que ofendimos a nuestro propio Dios. Pero ya no nos atrevemos a presentarte a nuestro Dios como más pequeño o menos exigente de lo que realmente es. Él quiere ser presentado como el todo condicionador, como el emplazamiento sobre el cual incluso aquellos que lo niegan deben pararse. Ahora, al presentarme todos tus hechos y razones, has asumido que tal Dios no existe. Has dado por sentado que no necesitas ningún emplazamiento de ningún tipo fuera de ti mismo. Has asumido la autonomía de tu propia experiencia. Consecuentemente, eres incapaz, es decir, no estás dispuesto, a aceptar como hecho ningún hecho que desafíe tu autosuficiencia. Y estás obligado a llamar contradictorio lo que no encaja en el alcance de tus poderes intelectuales. ¿Recuerdas lo que hacía el viejo Procusto? Si sus visitantes eran demasiado largos, les cortaba unas rodajas en cada extremo. Si eran demasiado cortos, usaba el estirador de cortinas sobre ellos. Es ese tipo de cosas lo que siento que le has hecho a cada hecho de la experiencia humana. Y te pido que seas crítico de esto, tu suposición más básica. ¿No irás al sótano de tu propia experiencia para ver qué se ha estado acumulando allí mientras estabas ocupado aquí y allá con la inspección superficial de la vida? Puedes sorprenderte mucho de lo que encuentres allí. Para aclarar mi significado, ilustraré lo que he dicho señalando cómo los filósofos y científicos modernos manejan los hechos y doctrinas del cristianismo. Básico para todos los hechos y doctrinas del cristianismo, y por lo tanto involucrado en la creencia en Dios, es la doctrina de la creación.
Ahora, los filósofos y científicos modernos, en su conjunto, afirman que sostener tal doctrina o creer en tal hecho es negar nuestra propia experiencia. No se refieren solo en el sentido de que nadie estuvo allí para verlo suceder, sino en el sentido más básico de que es lógicamente imposible. Afirman que rompería las leyes fundamentales de la lógica. El argumento actual contra la doctrina de la creación deriva de Kant. Puede expresarse apropiadamente con las palabras de un filósofo más reciente, James Ward: si intentamos concebir a Dios aparte del mundo, no hay nada que nos impulse hacia el reino de los fines de la creación. P. 397. Es decir, si Dios ha de estar conectado al universo en absoluto, debe estar sujeto a sus condiciones. Aquí está la antigua doctrina de la creación, dice que Dios ha hecho que el mundo exista. Pero, ¿qué queremos decir con la palabra causa en nuestra experiencia? Es aquello que es lógicamente correlativo a la palabra efecto. Si tienes un efecto, debes tener una causa. Y si tienes una causa, debes tener un efecto. Si Dios causó el mundo, entonces debe haber sido porque Dios no pudo evitar producir un efecto. Y así, el efecto puede decirse realmente que es la causa de la causa. Nuestra experiencia, por lo tanto, no puede permitir ningún Dios más que uno que dependa del mundo tanto como el mundo depende de él. El Dios del cristianismo no puede cumplir estos requisitos del hombre autónomo. Él afirma ser autosuficiente. Afirma haber creado el mundo no por necesidad, sino por su libre albedrío. Afirma no haber cambiado en sí mismo al crear el mundo. Su existencia, por lo tanto, debe decirse que es imposible, y la doctrina de la creación debe decirse que es una absurdidad. La doctrina de la providencia también se dice que está en desacuerdo con la experiencia. Esto es natural. Uno que rechaza la creación debe lógicamente rechazar también la providencia. Si todas las cosas son controladas por la providencia de Dios, se nos dice, no puede haber nada nuevo, y la historia es solo una danza de títeres. Ves entonces que podría presentarte un gran número de hechos para probar la existencia de Dios. Podría decir que cada efecto necesita una causa. Podría señalar la maravillosa estructura del ojo como evidencia del propósito de Dios en la naturaleza. Podría invocar la historia de la humanidad a través del pasado para mostrar que ha sido dirigida y controlada por Dios. Todas estas evidencias te dejarían impasible. Simplemente dirías que, como sea que expliquemos la realidad, no podemos incluir a Dios. Causa y propósito, repites, son palabras que nosotros los seres humanos usamos con respecto a las cosas que nos rodean porque parecen actuar como nosotros mismos. Pero hasta ahí podemos llegar. Y cuando se presenta la evidencia del cristianismo propiamente dicho, el procedimiento es el mismo. Si te señalo que las profecías de las Escrituras se han cumplido, simplemente responderás que a mí y a otros nos parece así, naturalmente, pero que en realidad, no es posible que ninguna mente prediga el futuro a partir del pasado. Si lo fuera, todo estaría nuevamente fijo, y la historia estaría sin novedad y sin libertad. Entonces, si señalo los muchos milagros, la historia es una vez más la misma. Para ilustrar este punto, cito al difunto Dr. William Adams Brown, un destacado teólogo modernista. Tomemos cualquiera de los milagros del pasado, dice Brown, el nacimiento virginal, la resurrección de Lázaro, la resurrección de Jesucristo.